¿Por qué jugar el nuevo mazo de Wisin? Bueno, no querrás enfrentarte a él. Quédate a ver el video. Hey, qué rollo, bandita, bienvenidos a un nuevo video más de Pokémon TCG Live. En esta ocasión les traigo este mazo de Wisin y Wisin del equipo Rocket. Una verdadera combinación brutal, porque por un lado el Wisin del equipo Rocket puede llegarte a hacer hasta 320 de daño, y por el otro, si te atacan y queda debilitado nuestro Wisin, lanzas una moneda. Si sale cara, el Poké del rival queda inhabilitado. Puedes llevarte a Pokémon X con toda la vida sin ningún problema, solo con una probabilidad del 50%. Es importante que sepas que esta es una versión que yo utilizo. Hay muchas variantes que se pueden ver por ahí. Si tú ya estás jugando alguna de ellas, déjala en los comentarios para ver de qué manera se puede mejorar. ¿Qué hace tan especial este mazo? Como ya te comenté, Wisin del equipo Rocket puede llegarte a pegar hasta 320 de daño. Hace 40 por cada Pokémon que en su nombre lleve Wisin o Koffing. Si consideras que solo puedes llevar 4 y 4, hace hasta 320 de daño. Pero no solo queda ahí, porque los Pokés del rival también pueden contar. Obviamente necesitamos una estrategia para poder expandir la banca y así poder tener mayor número de Pokés en la banca. Por otro lado, tu rival va a tener que estar gastando recursos para poder quitarse a ese Koffing del activo, porque si no va a tener una probabilidad del 50% de que él también se vaya con nosotros. A grandes rasgos es el funcionamiento del mazo: poder atacar con el Wisin de habilidad e ir haciendo un poco de daño, rematar con el Wisin del equipo Rocket. Y vamos a las cartas importantes del mazo. Sin duda, lo importante va a ser traer a estos Wisin que ya te comenté la habilidad y el ataque de ambos. Este Wisin del equipo Rocket, 40 por cada Poké en juego que tenga Koffing o Wisin es su nombre, tanto tuyos como de tu rival. Traemos a este Wisin con habilidad que si tu rival te ataca y queda fuera de combate, lanzas una moneda. Si sale cara, el Pokémon atacante también queda fuera de combate. Aquí tu rival va a dudar bastante en si atacarte o no. En la partida vamos a ver cómo funciona. También traemos una carta interesante para hacer combo con estos Wisin, que como es un Pokémon teracristalizado, vamos a poder utilizar el estadio de Abismal 0. ¿Para qué? Para poder incrementar nuestra banca y así poder tener más Koffing y Wisin en la banca. Poder hacer mucho más daño con este Wisin del equipo Rocket y mantener el control de la jugada. Como carta soporte a este carrito valioso. Aquí es importante que tú analices en qué momento la vas a utilizar. Yo te la recomiendo que una vez que ya tengas el Teracristal, utilizas el estadio y ahora sí utilizas el carrito para poder traer el mayor número de Pokés en la banca. Ojo aquí, busca en tu baraja cualquier cantidad de Pokémon básico y ponlos en tu banca. Si tienes 7 espacios vas a poder traer a 7. Si tienes 3 espacios vas a poder traer a 3. Si tienes 4 espacios a 4. Por eso puedes hacer el combo cuando tengas el estadio para poder traer hasta 8 Pokés. Y algunos soportes que vamos a utilizar pues son las energías del equipo Rocket, energía de inversión. También traemos a este Danis para si en algún punto se nos llega a complicar un poco la partida, poder atacar rápidamente. Y cartas de seteo como esta Iono, como la investigación de profesora, órdenes de jefe y más. Este es un mazo divertido, no es un mazo competitivo como muchos otros. ¿Por qué? Justamente porque dependes de la probabilidad. Vamos a la partida para ver qué tal el funcionamiento del mazo en acción y poder ver las opciones de mejora. Vamos para allá. Ok, bandita, ya estamos aquí en esta partida para ver qué tal el funcionamiento, para ver cómo nos va.
y ver si realmente es redituable ese Coffin, ¿no? Ese Wisin, perdón. Salimos con Cleffa para poder atacar en el siguiente turno y poder robar hasta 7 cartas en mano. Desafortunadamente pues no salimos con nada bueno. Utilizamos a la Iono para ver si ahora sí tenemos suerte de poder bajar a los Coffin, porque son el Poké principal. Obviamente sin él no vamos a poder evolucionar a los Wisin. Le pongo energía por si en el siguiente turno nos debilita. Y utilizo estos Pokégear. Vamos con 2. De ahí vamos con la Ultra para deshacernos de un par de Pokés y así tener mayor chance de robar cartas con la Cleffa. Utilizamos el ataque y ya luce un poco mejor la mano. Creo que en el siguiente turno vamos a poder atacar. Baja a su Quaxly. Ok, a utilizar evolución. Y evoluciona directamente a su Quaxly. Ok, si tiene para evolucionar directamente. Al ser un fase 2 se va a tardar un poco en atacar, entonces estamos bien ahí. Bien. Ok, perfectamente. Bajamos a otro Coffin y listo, evolucionamos. Aquí es importante que sepas la energía triple que tenemos puesta en el Coffin. En caso de que nuestro rival no tenga una carta de premio menos, o sea que no tengamos ahí desventaja de cartas de premio, solo cuenta como una energía. Entonces si yo le pongo otra energía, ya voy a poder atacar con 2 incoloras. Veamos, vamos por esos por más Coffins. Y digo, aquí prácticamente el monopatín no lo íbamos a ocupar, entonces no es necesario. Lo ideal es que hubiésemos salido con el estadio para así expandir la banca. Pero bueno, aquí la tenacidad de Acromo es el que nos va a ayudar a ir por un estadio y por una energía especial. Pero estamos bien. Ya pudimos atacar con 50 y le hicimos 10 de daño a cada Poké en la banca. ¿Qué hará? Ok, utiliza el ataque para ir por más Pokés en banca. En el siguiente turno ya va a poder evolucionar, pero aquí vamos con este Poké que tiene en banca para poco a poco irle haciendo daño a los Pokés que tiene allá, ¿no? Por ejemplo, ese ya tiene 60. En el siguiente turno, si yo le ataco nuevamente con este Wisin, ya se va a ir debilitado, a menos de que evolucione, claro. Vamos, Dwayne. Bien, decide ponerle energía. Y listo. Ok, ya tenemos aquí energía suficiente para poder atacar en el siguiente turno sí o sí. Vamos por otro estadio, por si él nos quita el estadio que tenemos por aquí. Bien, nos llevamos 2 cartas. Y aquí es poner mucha atención a lo que va a hacer el rival. Obviamente no va a querer enfrentarse a ese Wisin y la probabilidad del 50% que juegue en su contra. Ok, traemos aquí a... O bien, ya podemos evolucionar al Coffin que tenemos cargado para el siguiente turno atacar. Ok. Él utiliza la habilidad y decide atacar. Vamos a ver la probabilidad, a ver si ganamos. Ok, perdimos aquí el lanzamiento de la moneda, no pasa nada. Yo en este turno decidí salir
con... Ahorita van a ver con el Coffin para poderle hacer nuevamente daño. ¿Por qué? Porque con el Coffin del equipo Rocket no iba a poder llegar al daño suficiente para debilitarlo. E iba a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ok, pienso atacar nuevamente con ese Wizzing de habilidad. Por si era en el siguiente turno decide atacarnos. O bien utilice alguna herramienta para quitarse al Wizzing de activo. O pues vayamos otra vez a la probabilidad, ¿no? Ya con este daño que tiene el Mamoswine, puedo debilitarlo sin problema con el Wizzing del Team Rocket. Ok, él decide no arriesgarte y quiere eliminar directamente al Wizzing que pues le puede hacer un poco más de daño, ¿no? Decide atacar, nos debilita. Y pues este Wizzing no tiene esa habilidad, entonces todo está bien. Vamos a atacarle nuevamente con este Wizzing. Porque, pues bueno, aquí la idea es que puedan ver el funcionamiento de las cartas clave, ¿no? Que son esos Wizzing. Energía luminosa y atacamos nuevamente. Ya aquí también vamos haciéndole daño a los pokés que tienen banca, entonces todo está perfecto. Decide utilizar la super caña para reciclar pokés y una energía. Ok, va a utilizar su habilidad. Y veamos si decide atacarnos directamente. Ya aquí ganó un lanzamiento de monedas, ¿eh? Ganará el siguiente. Lo descubriremos en este mismo instante. Si es que decide atacarnos. Bien. Y veamos qué es lo que sucede. Perdimos. Nuevamente perdimos el lanzamiento de monedas. Bueno, no está mal. Porque vamos a poder atacar ya con ese Wizzing y debilitarlo directamente. Ok, vamos por más pokés en banca. Ya aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 pokés en banca. Ya con esto es daño suficiente para poder debilitarlo. Y nos llevamos 2 cartas de premio. Bien, aquí. ¿Qué va a hacer? Ok, sale con... Seguramente ya va a evolucionar en este turno y va a poder atacarnos, nos va a debilitar. Entonces, hasta ahí todo perfecto. Yo no me voy a poder llevar a ese Mamoswine con el Wizzing de Team Rocket. Entonces vamos a salir con el Wizzing de habilidad por si él en el siguiente turno nos ataca. Digo, ya está confiado, ¿no? Que el lanzamiento de moneda le han salido a favor. Pero veamos a ver si salimos con suerte. Nos debilita y bien, él está a 2 cartas de premio. No puede atacarnos directamente con a este poke que se puede llevar 2 premios porque justamente la habilidad te impide que este tipo de pokés te ataque. Le ponemos energía porque aún no tenemos ahí la desventaja de premios. Vamos por ya lo único que tenemos por acá. Realmente no la necesitamos en los primeros turnos porque salimos pues más o menos bien, ¿no? Atacamos y ahora sí, él en el siguiente turno ya nosotros podemos llegar a un daño considerable, incluso poder debilitarlo. Bien, nos decide atacar. Veamos si tiene algún boss.
Ok, evoluciona directamente. Y aquí se va a definir la partida, ¿eh? Aquí es un punto clave de la partida porque él nos va a atacar. Nosotros probablemente no lo debilitemos, o si lo llegamos a debilitar, pues bueno, ganamos. Pero creo que aún considerando el daño, no íbamos a poder llegar. Nos iban a faltar 10. Bien. Veamos qué es lo que sucede. La verdad es que es algo extremadamente bello aquí. Ganamos la moneda y con eso nos llevamos la partida. Este Wisin no decepcionó hasta el final, vaya. Y pues así de fácil ganamos, ¿no? Digo, estuvo un poco complejón por ahí las estrategias. Y bien, bandita, pues este es como funciona realmente el mazo. Si pudiste ver ahí, las dos primeras jugadas estuvieron cardíacas porque el rival nos ganó el lanzamiento, pero al final no decepcionó, ganamos la moneda y con eso nos llevamos la victoria. Recuerda que en la descripción del video te voy a dejar la lista del mazo para que tú puedas probarla. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.